El apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso del 10 al 13. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso del 10 al 13. Colosenses, capítulo 1, verso del 10 al 13. Vamos a leer desde el verso 9. Amén. Colosenses capítulo 1, versos 9 al 13. Hermanos, escuchemos la voz de Dios a través de su palabra. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y el verso 14 dice: en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén, hermanos. Vamos a leer nuevamente en los versículos 13 al 15. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Oremos. Padre, una vez más en esta tarde alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque hoy nos concedes el privilegio de poder una vez más abrir tu palabra y estudiarla juntos, Señor, como iglesia. Amado Dios, quiero rogar la asistencia de tu Espíritu Santo, no solamente para mí a la hora de enseñar, sino también para tu iglesia, Señor, Padre Celestial, que Dios obra en nuestros corazones para que podamos recibir con humildad tu palabra esta noche. Todo quita, oh Dios, de nuestras mentes toda distracción, todo aquello, Señor, que pueda distraer nuestra atención, nuestro enfoque de tu palabra. Quítalo, Señor, de nuestra mente esta noche. Y te ruego, oh Dios del cielo, que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Señor, haga tu voluntad, tu obra en la vida de cada persona, de cada hermano, cada amigo que está bajo este techo. Amado Dios, una vez más venimos ante ti suplicándote, Señor, que tú perdones esta noche también nuestros pecados, que son muchos, Señor. Padre Celestial, lávanos de nuestra maldad. Señor, y te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra sea prosperada en nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo ruego, Señor. Amén. Amén. Hermanos, esta noche vamos a continuar con nuestra serie Ayuda lidiando con las adicciones, y hoy específicamente vamos a estar tratando el tema cómo afrontar la adicción. Cómo nosotros como creyentes afrontamos o lidiamos con problemas de adicciones en nuestras vidas. Hermanos, por las últimas 2 semanas hemos estado considerando algunos aspectos concernientes al tema de la adicción, y durante estas 2 semanas que han pasado hemos compartido con ustedes un concepto bastante exhaustivo de lo que es la adicción. Y vimos, hermanos, que la adicción en sí misma, cualquiera que sea,
constituye, hermano, un desorden de nuestra adoración. Es una expresión de idolatría que, hermano, aleja al individuo más y más, no solamente de Dios, sino también de las personas que le rodean. Y esto es importante enfatizarlo, especialmente cuando vamos a tratar el tema de cómo lidiamos con la adicción, porque es imperativo que tú y yo podamos entender cuál es la naturaleza, cuál es la causa, la raíz de todas nuestras adicciones. Y la adicción es por naturaleza, y lo quiero repetir, un problema de idolatría. Es un desorden en nuestra expresión de adoración. Es un intercambio. Hemos quitado a Dios del centro de nuestra vida y hemos puesto alguna sustancia, alguna práctica, alguna actividad o alguna persona. También, hermanos, nosotros vimos cuáles son las agravantes de las adicciones, cuáles son esas cosas o esos factores que hacen que agravan no solamente nuestra tendencia a caer en adicción o a abrazar alguna adicción, sino que también agrava, hermano, la adicción en sí en las personas que ya están bajo el dominio de ellas. En esta noche, basado en este texto de la Escritura, hermanos, vamos a estar compartiendo algunos principios bíblicos que nos van a ayudar a lidiar con la adicción. Estos principios que vamos a estar viendo esta noche son principios generales, principios, hermanos, que debemos aplicar como fundamento para tratar con todo tipo de adicción, cualquiera que sea, desde la más grotesca hasta la más aceptable, ¿verdad? ¿Verdad que hay adicciones, hermanos, que nosotros consideramos que son grotescas, que son muy malas, pero hay otras adicciones que nosotros la consideramos como adicciones aceptables, adicciones que no son tan malas o no son tan dañinas, pensamos nosotros, ¿no? Desde nuestra posición. Y por poner un ejemplo de una adicción grotesca o que todo el mundo rechaza o que tiene un gran estigma en la sociedad, es, por ejemplo, la adicción a qué. ¿Cuál sería una adicción que todo el mundo rechaza? ¿La adicción a qué? A las drogas, ¿verdad? Generalmente, hermanos, cuando nosotros vemos a una persona que es adicto a la droga, muchas veces nosotros decimos, o tú escuchas personas decir, ese hombre es un drogadicto, ese hombre es un adicto a droga, y muchas veces lo decimos con un tono como despectivo, o ese hombre es un borracho, ese hombre es un alcohólico, y muchas veces lo decimos con ese tono despectivo porque es una adicción que de manera directa afecta no solamente al individuo, sino que también afecta grandemente a las personas que rodean a ese individuo. Pero una adicción, hermano, que es aceptable y entre todos, por ejemplo, y que muchas veces se anima, ¿verdad? O se felicita o se tiene en alta estima personas que tienen esa adicción, por ejemplo, es la adicción al trabajo. Personas que no paran de trabajar desde la noche, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Si de ellos dependieran, estuvieran 24 horas trabajando, 25 horas trabajando, porque son adictos al trabajo. No solamente no es un hecho de que la necesitan, no es por necesidad, sino por adicción. O otra adicción, hermano, es la adicción a las redes sociales. Muchas veces esta es una adicción muy sutil, que afecta a muchas personas. Sin embargo, nosotros no la vemos como algo que es realmente tan malo. Y otra adicción, hermano, que podría ser muy sutil es la adicción, hermano, a ser el centro de atención de las personas que nos rodean. Hay personas que son adictas a la atención, adictas a que las personas adictas a ser el centro del universo de las personas que nos rodean.
cualquiera que sea la adicción con la cual una persona lidie, cualquiera que sea la adicción con la cual usted puede estar lidiando esta noche, estos principios que vamos a ver son principios generales que aplican a todas ellas. Y son el fundamento para otros principios que vamos a estar mirando, hermano, considerando, que tienen que ver con la adicción, por ejemplo, específicamente a la adicción a las drogas. Vamos a estar hablando también la adicción a la pornografía y la adicción al trabajo. Hermanos, con esto en mente quiero en esta noche considerar con ustedes estos principios que encontramos en la Biblia que nos van a ayudar, van a abrir nuestra mente y nuestro entendimiento a los recursos que Dios ha puesto en su palabra para que nosotros podamos lidiar eficazmente con la adicción. Pero antes de ir a los detalles del estudio de esta noche, quiero responder a la siguiente pregunta: ¿quién debe escuchar este estudio? ¿Para quién es este estudio? Este estudio bíblico, hermanos, es tanto para creyentes como para no creyentes. Este estudio bíblico es para aquellos que tienen algún tipo de adicción en su vida, como para aquellos que no tienen ningún tipo de adicción en su vida. Si usted no tiene ningún tipo de adicción en su vida, hermano, de todas maneras usted debe prestar atención a este estudio, porque en este estudio usted va a recibir herramientas bíblicas que lo van a ayudar a usted lo van a capacitar para que usted ayude a otras personas que tienen adicciones. Pero también si usted tiene algún tipo de adicción en su vida, hermanos, este estudio bíblico también es para ti, porque vas a recibir las herramientas bíblicas para lidiar con tus propias adicciones y también para que tú puedas ayudar a otros a lidiar con sus adicciones. Hermanos, ¿cómo puede una persona lidiar eficazmente con una adicción? Bueno, lo primero, hermano, que necesitamos para lidiar eficazmente con la adicción es cada persona que tiene un problema de adicción en su vida, cualquiera que sea, necesita, hermanos, saber que hay esperanza en Cristo. Toda persona que tiene un problema de adicción en su vida necesita saber que hay esperanza en Cristo. Ahora, si usted, hermano, si usted ha lidiado con personas que tienen adicciones, específicamente adicción a drogas o adicción a cualquier otro vicio, hermanos, usted se podrá haber dado cuenta que debido a la naturaleza esclavizante de las adicciones, es común para el adicto llegar al punto en que debido al engaño del pecado y debido al engaño de Satanás, la persona llega a pensar que no hay solución para la condición en que esa persona se encuentra, ¿verdad? Porque la adicción, hermano, te lleva de mal en peor y te va hundiendo más en el pecado, te va esclavizando y puede llegar al punto que la persona pierda toda esperanza de salir de esa condición. Hermanos, hay personas, y quizás usted ha tenido la experiencia de tratar con alguno de ellos, que están tan adictos, están tan hundidos, tan esclavizados a la adicción de la droga, que de ellos te pueden llegar a decir: yo quiero salir, pero no puedo. Yo quiero salir, pero no puedo. Y lo primero, hermanos, que necesitamos saber y que necesitamos enseñar a la persona que es esclava de una adicción es que en Cristo hay esperanza. Ahora, esta es una expresión o una verdad que si usted lleva tiempo en el Evangelio, usted la ha escuchado una y mil veces. En Cristo hay esperanza. Y todos, hermanos, podemos, cuando escuchamos esa declaración, ¿qué es lo que dice la iglesia? Amén. Porque es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Pero estamos tan familiarizados con esta verdad que muchas veces olvidamos cuáles son las implicaciones que tiene esta verdad. Cuando la Biblia enseña que la esperanza del hombre está en Cristo, o que en Cristo hay esperanza,
Hermano, la primera implicación que esto tiene es que la esperanza o la ayuda que el adicto necesita no se encuentra en él mismo. La ayuda que el adicto necesita no se encuentra en él mismo. Muchas veces, hermanos, cuando usted ve personas que están lidiando con adicciones en su vida, es común escuchar a otras personas decir: tú lo que necesitas es tener fuerza ¿de qué? De voluntad. Tú eres una persona débil, tú no tienes fuerza de voluntad, tú lo que necesitas es tener un poquito más de fuerza de voluntad. Y amados hermanos, la ayuda que ese hombre o esa mujer necesita, la ayuda que ese joven o esa joven necesita, no está en él o en ella misma. Y esto lo sabemos porque la Biblia de plano, hermano, establece una verdad que aplica a todos los hombres, y es que todos los hombres son esclavos de su propio pecado. Vamos a hacer una pausa, una marca aquí en Colosenses, y vamos a ir a Efesios capítulo 2. Este es un pasaje que usted conoce muy bien, Efesios capítulo 2. Antes de Colosenses está Filipenses, y antes de Filipenses está Efesios. Efesios capítulo 2. Y quiero pedirle a un hermano que rápidamente lea, hermanos, los versículos. Efesios capítulo 2, verso 1 hasta el verso 3. ¿Quién no quiere leer? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Amén. Gracias, hermano. Fíjate cómo dice este pasaje, hermano. Este texto de la Biblia, Efesios capítulo 2, dice: y Él os dio vida a ustedes que estaban como muertos en sus delitos y pecados. Y Él le dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Y este término, este título lo hemos explicado muchas veces en nuestra iglesia. ¿Qué significa el título hijos de desobediencia? Hermanos, que la naturaleza del hombre el hombre no puede dejar ni quiere dejar de pecar. El hombre es, hermano, por naturaleza, desde que nace con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa, con una predisposición natural a rebelarse contra Dios. La voluntad del hombre ha sido esclavizada por su propio pecado, y ahora en su pecado está bajo el dominio de Satanás. El problema del hombre está en el hombre mismo. Está dentro de nosotros, en nuestro corazón. El pecado afectó nuestro entendimiento, el pecado afectó nuestras emociones, y el pecado afectó también nuestra voluntad. De manera que cuando nosotros, hermanos, tratamos o lidiamos con el tema de la adicción, tenemos que entender que la ayuda que ese hombre necesita no está en él. Él no puede tener fuerza de voluntad, porque su voluntad por naturaleza está como esclavizada al pecado, y ahora está mucho más esclavizado bajo el dominio de una adicción, ya sea grotesca o ya sea una adicción aceptable por todos, hermano. Sí, y no solamente no puede encontrarlo dentro de él, pero tampoco en organizaciones que están
controladas por ese mismo espíritu. Exacto. Y por otras personas que también están controladas por el mismo Exacto, hermano. de la sociedad. Y ahí va yo en un momento. De la misma manera que la ayuda que el hombre necesita no está en el mismo, también, hermanos, cuando estamos tratando con este tema, tenemos que recordar que la ayuda que el adicto necesita no está en la medicina tampoco. Hermanos, la medicina u organizaciones, hermanos, seculares que tratan con adictos, hermanos, pueden tratar los síntomas de las adicciones, pero no pueden aplicar, hermano, el remedio eficaz a la adicción. ¿Por qué? Porque el remedio eficaz de la adicción, hermano, el problema de la adicción, la raíz de la adicción es ¿qué cosa? Pecado. No hay nada que pueda, hermano, que esté fuera del hombre, que pueda ayudar al hombre a librarse de su adicción. No hay nada dentro de él, tampoco hay nada fuera de él. Por eso, hermano, también cuando nosotros decimos a la luz de la Biblia que el adicto necesita saber que hay esperanza en Cristo, lo que eso implica es que, hermano, Cristo no es, y lo voy a repetir, lo voy a enfatizar, Cristo no es una fuente de esperanza. Lo repito, Cristo no es, y ese no con N mayúscula y con O mayúscula. Cristo no es una fuente más de esperanza. Cristo es la única fuente de esperanza para el adicto. Cristo es la única fuente de verdadera y perdurable esperanza para todos los hombres y especialmente para aquellos que están lidiando con problemas de adicción. Cuando yo estoy lidiando con mi adicción, con mi propia adicción a la pornografía, cuando yo estoy lidiando con mi propia adicción a las redes sociales, cuando no puedo dejar el teléfono, no puedo dejar la computadora, cuando yo estoy lidiando con la adicción al trabajo o cualquier otra, yo necesito recordar que hay esperanza para esa condición y esa esperanza es Jesucristo. Mira conmigo, vamos a regresar a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Amén. Colosenses capítulo 1, mira el versículo 13. ¿Todos lo tienen? Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Vamos a hacer una pausa aquí. Fíjate cómo dice este texto. Él, ¿quién es Él? Cristo. Nos libró del dominio de las tinieblas, del dominio del pecado, hermano, del poder del pecado, del dominio de Satanás, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hermanos, cuando nosotros leemos este texto, mira lo que la Biblia está diciendo. Pablo le está recordando a los colosenses que Cristo nos hizo libres, o nos hizo libres ¿de qué? Del dominio. ¿Te das cuenta cómo, hermanos, la fuerza de voluntad no hace nada? No es eficaz para lidiar con, no se trata de tener fuerza de voluntad, no se trata, hermanos, de pensar positivo, nada más positivo ante ese problema. Dice la Biblia que nosotros estábamos bajo el dominio de Satanás y Cristo, no Pedro, no los ángeles, no María, no ninguna organización religiosa, Cristo nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó. ¿A dónde nos trasladó, hermano? Al reino de su Hijo amado. Y esa declaración es importante porque cuando dice que nos trasladó al reino de su Hijo amado, implica que nosotros estábamos ¿a dónde? En otro reino, en el reino de las tinieblas, bajo el dominio de Satanás, y Cristo irrumpió en nuestra vida y nos hizo libres. Por eso yo tengo que ayudar a la persona que está lidiando con adicción
contradicción, que para mi condición hay esperanza. Que no importa cuán bajo yo haya descendido, en Cristo hay esperanza, porque Él es el único que puede librarme del dominio de las tinieblas. Amén, hermanos. Vamos a ver otro texto bíblico que usted también lo conoce, pero habla mucho acerca de este tema. Vamos a ir a Isaías capítulo 9. Libro del profeta Isaías capítulo 9. Amén. Y vamos a estar leyendo, hermano, específicamente desde el verso 2 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, Isaías capítulo 9, verso 2 en adelante. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Vamos a hacer una pausa aquí. Aquí está hablando no solamente de Israel, sino de toda la humanidad. Dice el pueblo que andaba, ¿cómo? En tinieblas. Si tú estás sin Cristo, tú andas en tinieblas. Tú andas bajo el dominio del pecado. Tú andas bajo el dominio de Satanás en el reino de este mundo. Dice, hermanos, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Verso 3, multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás, ¿qué cosa? El yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Amados hermanos, cuando Isaías profetizó acerca del nacimiento de Cristo en este pasaje, hay una realidad, hermano, con la que Isaías nos confronta cada vez que leemos este pasaje. Cristo vino, ¿para qué? Para reinar. Cristo vino para restablecer el reino de Dios entre los hombres. Y como parte de esa misión, hermano, que Él vino a llevar a cabo, está el hacer libres a aquellos que estaban como cautivos. ¿Sabes cuál es el mayor engaño que el diablo ha enseñado o ha propagado en la mente de los hombres? Y es que los hombres son libres. Yo soy libre de hacer con mi vida lo que yo quiera. Nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer porque yo soy libre. Yo no soy esclavo de nadie. ¿Se recuerdan ustedes cuando Cristo habló tenía una conversación con los fariseos? Y ellos eran esclavos y ellos se indignaron. ¿Y qué les dijeron ellos? Nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Lo cual te das cuenta que ellos tenían un problema de memoria, porque los israelitas habían sido esclavos en Egipto, habían sido esclavos en Babilonia, pero ellos decían, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué le dijo Cristo? El que ha vencido por el pecado, esclavo es del pecado. Hermano, Cristo es el Rey que vino a libertar a su pueblo. Y el adicto necesita
hermanos, comprender que hay esperanza. Y que esa esperanza no está en Él. Esa esperanza no está afuera de Él. Esa esperanza está única y exclusivamente en Cristo, porque fue Cristo a quien Dios envió para ser libres a los hombres. Ahora, yo quiero preguntarte esta noche, a ti que estás sentado aquí, ¿tú conoces a este Cristo? Tú realmente lo conoces. Tú has sido libre del poder del pecado por este Cristo, por este Rey victorioso que vino a hacernos libres. La verdadera libertad no consiste en tener la capacidad de hacer lo que tú quieras. La verdadera libertad consiste en vivir para la gloria de Dios. La verdadera libertad consiste en vivir para servir a Dios. La verdadera libertad consiste en vivir en la capacidad de amar a Dios y poner en práctica su palabra. Esa es la verdadera libertad. El hombre nunca es más libre que cuando somete su vida al dominio de Jesucristo, el Rey que vino a hacernos libres. Él dijo, hermanos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú le conoces. Está tu vida marcada por una constante y creciente obediencia a este Cristo, a este admirable consejero. Tu vida está marcada por una constante y creciente obediencia a este Dios poderoso. O tu vida está marcada por una constante rebelión y rechazo a la palabra de Dios. Ojo, hermano, que no estoy hablando solamente de aquellos que nunca vienen a la iglesia, estoy hablando de usted. Usted se sienta domingo tras domingo, miércoles tras miércoles en esos asientos. Está tu vida marcada por un amor creciente a este Dios. Recuerda, el problema de la adicción es un problema de ¿qué? De idolatría. Es un problema de amor. Estás amando algo más de lo que amas a Dios. Está tu vida marcada por esto. Por amor, un amor creciente a este Dios. En Cristo hay esperanza para ti. En Cristo hay esperanza para ti. Y quizás algunos de nosotros estemos lidiando con la adicción a una rebelión pasiva hacia Dios. ¿Sí saben cuál es la rebelión pasiva, hermano? La rebelión pasiva, yo sé lo que la Biblia dice, yo sé lo que hago, lo que Dios dice, lo que Dios demanda, pero yo simplemente hago lo que yo quiero. Yo quiero enfatizar esta noche, antes de que el tiempo se nos vaya, hermanos y amigos que están aquí en esta noche, si tu vida no está marcada, escúchame bien, si tu vida no está marcada por una creciente obediencia a Cristo, si tu vida no está marcada por un creciente amor a Cristo, si tu vida no está marcada por una creciente pasión por la gloria de Cristo, por un creciente odio por el pecado, tú todavía estás muerto o muerta en tus delitos y pecados. Tú todavía eres esclavo de tu propio pecado. Pero la buena noticia para ti es que aún para ti, en esa condición, hay esperanza en Cristo. Lo que el adicto necesita saber, ¿qué cosa es, hermano? Lo primero, que hay esperanza en Cristo. Y ya vimos cuáles son esas implicaciones. Lo segundo, hermano, que debemos tener en cuenta, que nos ayuda a establecer el fundamento para poder ayudar a aquellos que están lidiando con adicción, es que la ayuda que el adicto necesita, y eso lo vimos, no está en el mismo, Cristo es la única fuente de esperanza, no es una fuente de esperanza, Él es la única fuente de esperanza. El adicto necesita, y en esto no voy a hacer mucho énfasis, el adicto necesita participar con Cristo en su muerte y en su resurrección, porque Cristo es la única esperanza.
el adicto necesita participar con Cristo en su muerte y en su resurrección. ¿Cómo tú participas con Cristo en su muerte y en su resurrección? Creyendo y arrepintiéndote de tu pecado. Cuando tú crees en Cristo y te arrepientes de tu pecado, tú participas con Él en su muerte y en su resurrección. Lo segundo que un adicto necesita, hermano, necesita arrepentirse de su pecado. Ahora, acabamos de decir que participar con Cristo en su muerte y en su resurrección, para ello necesitamos creer y arrepentirnos. Y he querido enfatizar el arrepentimiento como una necesidad, porque a menos que el adicto se arrepienta, nunca va a poder encontrar libertad de su adicción, cualquiera que sea. Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento, hermano, hay algunos factores que nosotros debemos de tener en cuenta. Y es que cuando hablamos del arrepentimiento, el arrepentimiento no es simplemente confesión. Y esto lo hemos dicho muchas veces. Por ejemplo, si ahora mismo usted escucha un mensaje de la palabra de Dios y usted es confrontado con la verdad de que usted está diciendo mentira y debe arrepentirse. Por un ejemplo, que los mentirosos no deben el reino de los cielos. Y usted termina de escuchar el mensaje, va a su casa y usted dice, ciertamente necesito cambiar. Ciertamente yo soy mentiroso y necesito cambiar. Señor, perdóname porque yo soy mentiroso. Eso es simplemente, ¿qué cosa? Confesión. Usted está confesando que usted es un mentiroso. Pero si usted sigue el mismo patrón de conducta, el mismo patrón de mentira, usted realmente no se ha arrepentido. Ahora, el arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento en sí? Hermano, el arrepentimiento, en palabras simples, cuando la Biblia habla de arrepentimiento, está hablando de ese dolor profundo que el Espíritu Santo opera, produce en el corazón del pecador, que dolor profundo causado por la convicción de que tu pecado ha ofendido a Dios. Tus ojos son abiertos a la realidad de tu pecado y tú entiendes que tu pecado ha ofendido a este Dios santo, glorioso, y eso te causa un dolor que te lleva a abandonar tu pecado y a cambiar de dirección en tu vida. Ese es el verdadero arrepentimiento. Si eso no ocurre, hermano, simplemente lo que ha pasado es, tú simplemente estás confesando, yo soy pecador, pero realmente tu corazón no está arrepentido. Porque el arrepentimiento siempre causa un cambio de dirección. Es como ir, hermano, en esta dirección. Soy confrontado con la palabra de Dios. Mi corazón llora porque entiendo que yo he ofendido a un Dios glorioso, santo, a un Dios que lo único que me ha hecho es bien, a un Dios que lo único que descendió del cielo para salvarme, y mi pecado ofende su gloria, mi pecado provoca su ira, y ese dolor me lleva a odiar el pecado y a volverme en la dirección contraria. En mi pecado yo me alejaba de ese Dios y iba en mi propio camino, hasta que Dios viene a mi vida, mis ojos son abiertos, yo empiezo a odiar el pecado y me vuelvo a este Dios glorioso, amoroso, supremo, que se hizo hombre para salvar. Y mi vida cambia mi manera de relacionarme con este Dios, cambia la manera de yo relacionarme con mi familia, cambia la manera de yo relacionarme con mis amigos, la manera en que yo trabajo, la manera en que yo, cada área de tu vida cambia. Porque tú creces en odio hacia el pecado y empiezas a amar más a Dios. El pecador, el adicto en este caso, necesita arrepentirse de su pecado. Antes de darle lugar al hermano, quiero terminar la idea de este punto. Hermanos, la razón por la cual esto es importante es porque el adicto necesita entender que su problema no es un problema de enfermedad. Cuando hablo de que el adicto necesita arrepentirse de su pecado, lo decimos, hermanos, porque
usted, el adicto, necesita tomar responsabilidad por su pecado. Hay personas, hermano, una vez más, el adicto tiene que entender que él es responsable de su pecado, porque el problema de él no es un problema de enfermedad, es un problema de pecado, cualquiera que sea esa adicción. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, para irnos al ejemplo de la droga y el ejemplo de casos así bien extravagantes. Un matrimonio empieza a tener conflicto de comunicación. Y la mujer o el esposo empieza a sentir esa necesidad de compañerismo, de comunión, de tener intimidad intelectual y emocional con su marido, y no la tiene, porque hay problemas, hay discusiones por diferentes circunstancias. Y esa necesidad de afirmación, esa necesidad de amor, de intimidad emocional, puede llevar a la persona, a uno de los dos, a hacerse adicto a las redes sociales. Porque empieza a ver en las redes sociales, hermano, los videos que le ponen, los posts que ven en Facebook, lo que sea, le llama la atención y por un momento la hace o lo hace olvidarse de esta crisis que tiene en su matrimonio. ¿Tú no quieres hablar conmigo? No tenemos nada que hablar, porque yo voy esta necesidad que yo siento, voy a satisfacerla con los medios sociales, con Facebook. Hermanos, ustedes se dan cuenta que en Facebook todas las familias son felices en Facebook. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Ustedes que ponen fotos de cuando van de vacaciones y tú ves el marido que abraza vestido de blanco, con su ropa de blanco, su camisa blanca y su pantalón blanco en la playa, abrazando a su mujer y todo el mundo riéndose. Pero en la casa son perros y gatos, pero en Facebook son la familia más feliz. Y usted ve eso y usted dice, ¿cómo yo pudiera tener lo que tiene Margarita? Mira qué bien se ve, qué bien le ven el matrimonio, pero tú no sabes lo que está pasando detrás de Facebook. Y tú empiezas a ver, empiezas a anhelar y empiezas a satisfacer esa necesidad. Y precisamente porque tú tienes problemas en tu matrimonio, ese problema en el matrimonio te lleva a ¿qué? Te lleva a crear resentimiento con Dios. Y tú dices, ¿por qué Dios permite que esto me pase? Y vas a las redes sociales. Y cuando tú eres confrontado con la realidad que tú estás adicto a las redes sociales porque has dejado lo más importante, ¿cuál es la justificación mía? No es que yo caí ahí porque por el problema, porque mi marido o mi esposa no me daba atención, no hablaba conmigo. Hermano, nosotros siempre tenemos la tendencia de responsabilizar a Dios y a otra persona por nuestro pecado, por nuestra adicción. Y para que un adicto pueda ser libre necesita arrepentirse, lo cual implica que necesita tomar responsabilidad por su pecado. Un momentico, hermano. En estos días, hermano, estaba viendo una serie con mi esposa en Netflix de un hombre que no recuerdo el nombre de la serie. El caso es que a un hombre o una familia están de vacaciones en un lugar y su hijo se le pierde. Lo secuestran y el hombre, la familia pasa por una crisis horrible, el matrimonio se separa, pero el hombre dedica toda su vida a buscar y encontrar a su hijo. ¿Qué pasó con mi hijo que fue secuestrado? Y en el proceso encuentra a un hombre, uno de los sospechosos, un hombre que tiene un trasfondo, hermano, de pedofilia, un pedófilo. Y el asunto es, hermano, es que la manera en que lo pintan es que este hombre que es pedófilo, que es un adicto ¿a qué? A tener relaciones sexuales con niños, lo pintan como que el hombre tiene ¿qué cosa? Una enfermedad. Incluso en uno de los encuentros que tiene el papá del niño con este hombre le dice la culpa que yo siento es como un cáncer, que puedes tratar los síntomas, pero no puedes tratar la raíz del cáncer, el problema. Y la idea es, hermano, que como tú estás enfermo, tú tienes esta enfermedad, naciste así, tú no eres responsable, porque al final, ¿qué cosa? Tú eres enfermo. Tú tienes esa enfermedad.
Tú naciste con eso. Hermanos, y el hombre empieza un proceso para llevar a cabo una cirugía donde se quiere castrar para eliminar la tentación. El problema no está, la solución no está en castrarse, la solución no está afuera. Ese hombre necesita tomar responsabilidad por su pecado y necesita arrepentirse. Amén, hermanos. Ahora, pero eso decimos que el pecado, hermano, o sea, para esto es necesario que el hombre que lidia con la adicción se arrepienta de su pecado. En segundo lugar, también, hermano, el adicto necesita entender la gravedad del pecado. El adicto necesita entender la gravedad del pecado. El pecado, aunque produce una satisfacción momentánea, sus consecuencias son graves. Y la gravedad del pecado no está, escúchame bien, la gravedad del pecado no está simplemente en que destruye tu cuerpo y que tiene el potencial de destruir tu familia también. El pecado es grave y debemos rechazarlo y debemos de tomarlo en serio, porque sobre todas las cosas el pecado ofende a Dios. Provoca la ira de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y es por eso que cuando estamos lidiando con una adicción al nivel más elemental, el adicto necesita entender no solamente que hay esperanza en Cristo, necesita también arrepentirse, porque él necesita tomar en cuenta, tomar responsabilidad por su pecado y entender cuán grave es su pecado, para que pueda abandonar su pecado. Hermano, lo vamos a dar aquí esta noche. El miércoles que viene vamos a seguir con este tema. Vamos a orar. Quiero darle la oportunidad a los dos hermanos que piden levantar la mano. Cuando ellos hablen, vamos a orar. Y de ahí, hermanos, nos saludamos y los miembros de la iglesia regresamos al santuario para tener esta pequeña reunión. Hermano Navarrete. ¿Podemos estar adictados al ministerio? Adicto, claro, hermano. Porque en la casa de Estefanía se estaba, pero estaban adictados por lo bueno, porque ellos nos enseñaban la palabra del Señor y enseñaban el Evangelio a aquellos que lo necesitaban. Es fácil, hermano. En el capítulo 16 de Corintios, ahí dice Pablo lo que estaba pasando en ese tiempo con Estefanía y los otros dos hermanos. Puede ser, hermano, tendría que leer el pasaje. Lo cierto es que, hermano, cuando nosotros buscamos, recuérdense, a nivel más elemental, la adicción, ¿qué es lo que es, hermano? A nivel más elemental, ¿qué es lo que es la adicción? Idolatría. Es un desorden en nuestra adoración. Y es un desorden que esclaviza. Y cuando yo intercambio a Dios, incluso pongo el ministerio, cualquier otra cosa, aunque sea buena en sí mismo, en lugar de Dios, eso me hace mi cosa adicto y me aleja más de Dios. Hermana Dios. Pues por ejemplo, en ese punto, en el B, que dice que se necesita entender la gravedad del pecado, pero el mismo pecado ha cegado el entendimiento. Entonces, es algo muy duro y no es cualquier cosa, sino luchar contra potestades espirituales, o sea, miles, o sea, no es una cosa sencilla que nomás así, y como le digo, o sea, solamente Cristo puede, por medio, hacer tantísima oración por esta situación, y eso que es el único que puede dar el entendimiento para poder hacer eso. Y no solamente eso, y termino con esto, hermano, no solamente eso, ciertamente el que está esclavo por naturaleza está como ciego. Ahora, ¿cómo puede entender? Para que pueda entender la gravedad del pecado, yo necesito hacer dos cosas fundamentales. Número uno, orar, evidentemente, pero lo segundo que necesito hacer, ¿qué cosa es? Darle la palabra, hermano, darle la palabra. Dice la Escritura, no es mi palabra, dice el Señor, como martillo que quebranta la roca y como fuego que quema. Dice Pablo no, el autor de los Hebreos, dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Cuando la única manera que tiene que entender es yo orando por él, pero tengo
que llevarlo a la palabra. A llevarlo a la palabra. No usar mi sabiduría, sino usar la sabiduría de Dios. Porque dice la Biblia, hermano, que a Dios le ha agradado salvar al mundo por la necedad de la predicación de la palabra. La gente de afuera, los que no son cristianos, buscan qué cosa, ayuda en qué, en la psicología, en recursos médicos. Sin embargo, porque dicen que la predicación no es suficiente. Bueno, dice la Biblia que a Dios por eso Dios dice, a Dios le ha agradado salvar al mundo por la necedad de la predicación, porque solamente la palabra de Dios es poderosa para salvar. Amén, hermano. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar en oración, luego oremos, nos saludamos y los miembros de la iglesia regresamos al santuario por un momento. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra y ser confrontados con la verdad de que no solamente para los adictos, sino para todos los hombres, Cristo es la única esperanza. Amado Dios, en esta noche yo quiero rogarte en el nombre de Jesús, que tú seas, Señor, con cada uno de nosotros. Tú nos conoces y tú sabes cuál es el estado de nuestras almas. Obra en nuestras vidas. Aquellos que son esclavos de su pecado, hazlos libres esta noche por medio de tu palabra. Aquellos que son, Señor, que están bajo el poder de alguna adicción, hazlos libres esta noche por el poder de tu palabra. Aquellos que están entre nosotros, Señor, que están muertos espiritualmente, dales vida esta noche por medio de tu palabra y guíalos a la fe y al arrepentimiento que es en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos como iglesia a ser, Señor, Padre, instrumentos de tu gracia en la vida de aquellos que nos rodean, que están muertos en su pecado, o que son esclavos de adicciones que lo dominan. En el nombre de Jesús, te ruego que en esta semana nos ayudes a vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.